y está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Y cuando usted lo tenga, hermano, me indica con un fuerte amén. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 2. Y vamos a ponernos de pie, hermano, en reverencia a la palabra para leer solamente este versículo. Aleluya. Cuando usted lo tenga, hermano, me indica con un fuerte amén. ¿Todo lo tenemos? Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2, versículo 2, hermano. Dice la palabra del Señor: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Cierre sus ojos, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, le damos gracias, Señor, porque usted nos da el privilegio, Señor, aleluya, de empezar este estudio, Señor, este discipulado, Señor, para su pueblo, para su iglesia, Señor. Y le pido que este sea el comienzo, Señor, de una gran bendición, Señor, en medio de su pueblo, Señor. Ya que el discipulado, Señor, aleluya, es la fuente del crecimiento, Señor, de cada uno de nosotros como sus discípulos, como sus hijos, Señor. Yo le pido, Señor, aleluya, que usted ponga, Señor, sabiduría en nosotros para poder entender esta palabra, Señor, y no solamente entenderla, Señor, para crecer, Señor, espiritualmente, Señor, para seguir avanzando en la vida cristiana, Señor. Le pido que usted use mis labios, Señor, que usted me dé sabiduría, Señor, para explicar su palabra, Señor, con entendimiento, y que sea su Espíritu Santo, Señor, revelando la palabra en esta tarde a cada uno de los que estamos aquí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, hermano. Yo no sé si está grabando, mija. ¿Está grabando? Como se lo vuelvo a repetir, hermano, vamos a comenzar un discipulado que es para toda la iglesia, hermano. La intención, hermano, de este discipulado es para que es para refrescar, hermano, los pasos que debemos seguir nosotros como discípulos de Cristo, como discípulos de Jesús. Este discipulado, hermano, es para gente nueva en Cristo. Cada persona que viene al Evangelio, este es el mismo discipulado que se le tiene que dar, hermano. Pero yo sé que aquí no hay nadie nuevo, hermano. Yo sé que aquí todos ya tenemos tiempo en el Evangelio. Pero semanas atrás yo le preguntaba a mi hermano Santiago que si alguien lo había discipulado a él cuando él vino al Evangelio. Y él me comentó que nunca, hermano, desde que él vino al Evangelio, lo habían discipulado, lo habían instruido en los pasos que nosotros tenemos, hermano, que seguir. Porque la vida cristiana, hermano, es una vida de esfuerzo, una vida de crecimiento, una vida de conocimiento. Y nosotros como discípulos del Señor no podemos quedarnos estancados, hermano. Tenemos que crecer. Así como un bebé, cuando está pequeño, ese bebé se alimenta con su leche. Ese bebé, después de que hay un proceso que nada más come leche, pero después entra otra etapa, hermano, que ya no come leche. Ahora come comida un poco más sólida. ¿Por qué? Porque está creciendo ese niño. Y así como ese niño va creciendo, hermano, es igual en la vida cristiana. Nosotros, desde que venimos a Cristo, empezamos como niños espirituales, y de ahí comienza, hermano, nuestra vida cristiana, nuestro caminar con Cristo. Porque yo también le dije a mi hermano Santiago, cuando yo era joven, yo nunca recibí un discipulado. Cuando yo me empecé a congregar como a los 14 años, 13 años, solamente, hermano, llegué a la iglesia y empecé a ir a la iglesia, empecé a involucrarme con los jóvenes, pero nunca hubo un discipulado, hermano. Y esto es para que nosotros, hermano, veamos qué es lo que Dios espera de sus discípulos, de cada uno de nosotros, hermano. Al principio, cuando nosotros empezamos esta carrera,
es algo nuevo, hermano. Usted se va a refrescar cuando llegó a los caminos del Señor. Usted no lo sabía todo. Usted empezó a congregarse, empezó a venir a los servicios, y usted veía, hermano, gente que ya tenía tiempo, gente que ya sabía la palabra con más agilidad, gente que se paraba y buscaba los versículos, y usted era nuevo, hermano. Todos empezamos en la vida como niños espirituales. Y de ahí en adelante, hermano, vamos avanzando, vamos creciendo hasta que alcanzamos nosotros una vida espiritual más profunda en Cristo Jesús. Este discipulado, hermano, yo había ordenado unos libros, y de todos estos libros compré como 3 libros diferentes, y de todos estos libros saqué la introducción. Pero después, hermano, encontré lo que era un discipulado completo de 6 libros, 6 pasos, y vamos a ir viendo, hermano, a través de esos libros, el caminar de cada discípulo, el caminar de cada uno de nosotros, hermano, como discípulos de Cristo. Vamos a ir creciendo. Este solamente es la introducción, pero enseguida voy a traer otra clase antes de empezar, hermano, con los libros, porque nosotros, hermano, al momento que venimos a Cristo, hay un enemigo que como nuevos nosotros, hermano, vamos a tener que luchar con él. Hay un enemigo, y ese enemigo es Satanás, hermano. Y él le va a tratar a usted de interrumpir su vida cristiana, de que usted regrese al mundo, de estorbarle a usted como discípulo. Y esa es la segunda clase que yo voy a traer antes de comenzar con los libros. Ahora, a medida que pasa el tiempo, hermano, nosotros vamos a ir caminando en la vida cristiana. Vendrán desánimos, vendrán ataques del diablo, vendrán momentos donde te vas a cansar, pero como discípulos, hermano, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir perseverando, y todos podemos ser, hermano, discípulos de Cristo. Un discípulo, hermano, voy a parar un tantito aquí, porque hay gente que viene a la iglesia, que se congrega por muchos años. Hay hermanos que tienen 30 años congregándose, hay hermanos que tienen 20 años congregándose, 10 años congregándose, hay hermanos que acaban de nacer, hermano. Pero esos hermanos que tienen 20 años congregándose, no han llegado a ser discípulos, hermano, como el Señor espera que sean ellos, que seamos nosotros. Dios nos ha proveído, hermano, con la mente de Cristo, con el Espíritu Santo. Él nos ha dado el Espíritu Santo y nos ha dejado su palabra. O sea, hermano, que nosotros no estamos solos. Cuando nosotros venimos a Cristo, Él nos dio su Espíritu Santo, y Él es el que nos va a ayudar en este caminar, en esta nueva vida cristiana. Ahora, este versículo que nosotros hemos leído, hermano, dice: desead como niños recién nacidos. Y lo primero que tenemos que hacer, hermano, cuando venimos a Cristo, nosotros tenemos que anhelar. Dice aquí: desead como niños recién nacidos. La palabra desead, hermano, es que usted anhela, es que usted busca con desespero. Cuando yo estaba, hermano, estudiando esto, usted tiene que desear, yo tengo que desear. Esto no es algo mágico que cuando usted viene a Cristo, el pastor que oró por usted, el evangelista que oró por usted, lo tocó y le puso algo mágico en su vida y usted dijo: oh, ahora sí voy a salir adelante. No, nosotros, hermano, como hijos del Señor, tenemos que desear, hermano, por nuestra propia cuenta, anhelar las cosas de Dios. Claro, tenemos el Espíritu Santo con nosotros, pero usted como discípulo tiene que anhelar congregarse, tiene que anhelar estudiar la palabra de Dios, tiene que anhelar orar, hermano, tiene que anhelar ayunar, porque esto, hermano, es algo que sale de nosotros.
Cuando yo voy a trabajar, hermano, es algo que yo no anhelo, pero es una responsabilidad que yo tengo que hacer. Y esto no es una responsabilidad, porque esto es algo que tenemos que anhelar nosotros, hermano. Cuando nosotros vamos a la escuela, hermano, vamos por obligación, porque sabemos que si nosotros no vamos a la escuela, por ejemplo en este caso, Yeilita o Stephanie o Melanie, ellas van a la escuela, hermano, porque saben que si ellas no van a la escuela no pasan la materia y no les dan su diploma. Ellas tienen que ir a la escuela, es una obligación. Pero en este caso nosotros como discípulos, hermano, como hijos de Dios, tenemos que anhelar las cosas de Dios. Nosotros tenemos que pucharnos, hermano, a las cosas de Dios. Anhelar hacer las cosas de Dios, hermano. Y en segundo lugar, hermano, dice, en primer lugar, lo que ocupa una persona, claro, es la salvación, hermano. Sí, pues, aquella persona que viene a ser discípulo, lo primero que ocupa es venir a Cristo. Pero lo segundo que ocupa es desear las cosas de Dios. En este caso, todas las cosas que involucran a lo referente, hermano, al estudio, a la oración, al congregarse, uno debe, hermano, de anhelarlo, hermano. Porque si hay muchas personas, hermano, que muchas veces vienen a Cristo, hacen la oración de fe, pero después de que hacen la oración de fe, usted nunca lo vuelve a ver. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque nunca anhelaron, nunca desearon, hermano. No hubo un cambio en esas personas. Ellos nunca desearon, ellos solamente venían, como decimos nosotros, los predicadores, por el pan, hermano, por el milagro. Pero en realidad no anhelaron y no desearon las cosas que en realidad el Señor quiere para ellos. En tercer lugar, hermano, es muy importante que nosotros crezcamos en la vida cristiana. Nosotros no nos podemos quedar, hermano, como niños. Es importante crecer. ¿Y qué significa crecer? Dice aumento de tamaño, aumento de cantidad, incremento, estatura o volumen. Eso es lo secular. Pero bíblicamente, ¿qué significa crecer? Crecer significa madurez espiritual en la vida del creyente, transformación a la imagen de Jesús. Va más allá de un simple nacimiento espiritual. Implica madurar en la fe y obedecer la palabra y crecer en la gracia. Y esto, hermano, ¿cómo vamos a crecer? Esto implica que nosotros diariamente, hermano, anhelemos y deseemos la palabra de Dios. Nosotros, hermano, usted va a desear, usted va a anhelar. ¿Quién lo trajo hoy, hermano, en esta tarde? Yo le hablé por teléfono y le dije, hermano, yo necesito que usted venga. Es un deber que usted venga. No, usted deseó venir a la casa de Dios. Y eso es una característica, hermano, de un verdadero discípulo. Que usted anhele estar en la casa de Dios. Que usted desee las cosas espirituales. No podemos nosotros, hermano, servir a medias si nosotros nos decimos discípulos. No podemos avanzar en la vida cristiana sin oración si nosotros nos decimos discípulos. No podemos ayudar a otras personas primero si nosotros no somos discípulos. Cuando yo estudiaba esto, hermano, esto es algo grande, hermano. Y sabe, esto es algo que como iglesia, hermano, nosotros hemos fallado. Yo me cuento aquí porque cuando se fue Pastor Franco, yo debí, hermano, haber discipulado la iglesia. Pero yo me confié, hermano, y dije, bueno, pues yo los conozco a todos, tenemos muchos años en el Evangelio, sabemos las cosas, sabemos la palabra de Dios, pero fue un error mío, hermano, no haber discipulado a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay pasos que nosotros tenemos que seguir, hermano. Hay 4 objetivos que como discípulos tenemos que tener siempre en la mente. El primero es
crecer constantemente en una relación y comunión con Dios de manera personal. Este es el primer objetivo. Cuando usted viene y oye una predicación, cuando usted viene y oye un estudio, esto lo va a hacer crecer, hermano. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Usted viene y el Espíritu Santo le revela lo que usted tiene que hacer. Pero usted en su casa, como discípulo, usted tiene que apartar tiempo, hermano. Usted tiene que crecer constantemente con una relación diaria con el Señor. No es viniendo a la iglesia y no es congregándose, es una relación constante con el Señor. Y usted debe desear, hermano, porque le voy a decir el otro punto. Segundo, desarrollar un hábito de estudio bíblico permanente y personal sin depender de nadie, ni del pastor, ni de la iglesia. Usted tiene que, como discípulo, desarrollar un hábito de estudio. No esperarse cada servicio, cada miércoles que venimos a estudiar. No, usted diariamente, hermano, tiene que desarrollar un hábito de estudio personal. Si usted es un verdadero discípulo, eso es lo que espera el Señor de nosotros los discípulos, hermano. Punto número 3. Hacer un devocional diario. Esto me da a entender, hermano, que usted no solamente va a desarrollar un hábito de estudiar, va a leer la palabra de Dios, va a agarrar un cuaderno y va a apuntar las cosas que el Señor le está diciendo. No, usted tiene que hacer un devocional personal diario, hermano. Es como una predicación pequeña que usted lee 10 versículos y de esos 10 versículos usted va a decir: Señor, usted me dice aquí en la palabra que me está hablando, por ejemplo, aquí en Hechos 2:41, que no dejen que los discípulos se congregaban y oraban juntos en armonía. Y usted el devocional que va a hacer como discípulo es que: Señor, usted me está hablando a que no deje de congregarme, a que como discípulo no deje de estudiar la palabra, no deje la oración. Y usted tiene que hacer un plan diario, hermano. ¿Cuántos de nosotros lo estamos haciendo? ¿Cuántos de nosotros, vamos a regresarnos al primer punto, cuántos tenemos una relación constante con el Señor diaria? ¿Cuántos hemos desarrollado un hábito de estudiar la palabra diariamente? ¿Cuántos hacemos un devocional diario? Esto es una característica de nosotros como discípulos, hermano. Cuarto, nosotros tenemos que tener oración, una relación diaria en oración con el Señor, como sus discípulos, hermano. Ahora, ¿por qué estos 4 objetivos? Porque Dios quiere que nosotros nos capacitemos, hermano. El reino de Dios requiere de hombres y mujeres capacitadas para su reino. ¿Por qué, hermano? Porque esa es la misma razón que Pablo le decía a los corintios, que él quería, hermano, traerles cosas espirituales, pero no les podía predicar, hermano, porque eran niños espirituales. Y era una iglesia donde ya tenían que haber sido maestros ellos, pero nunca crecieron, nunca tuvieron una relación con el Señor. Nunca, hermano, tenían un estudio permanente ellos como discípulos del Señor. Y cuando digo discípulos, hermano, estoy hablando de cada uno de nosotros. Mi hermana Luz es una discípula, mi hermana Leti, Stephanie, todos aquí somos un discípulo, hermano. Así es que todos tenemos que tener una relación con el Señor. Ahora, hay un mandamiento que el Señor dijo, que dio a sus discípulos, hermano. Dice en Mateo 28:19, si alguien lo puede buscar, hermano. Porque esto es lo que tenemos que hacer, hermano, después de que somos discípulos. Mateo 28:19 dice: por tanto, id.
Cuando dice ir, es vayan y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya que nosotros somos discípulos, hermanos, tenemos un trabajo que hacer. Es hacer discípulos a otras personas. Nosotros no podemos hacer discípulos a otras personas si nosotros no somos discípulos. ¿Cómo usted le va a hablar a una persona, hermano, de Cristo si usted no tiene una relación con el Señor? Si usted no ora. Usted tiene que primero ser discípulo, hermano, para alcanzar a otros a Cristo, para traer a otra gente a Cristo. Ese es un mandato que el Señor nos dejó a nosotros. Vayan, hagan. Es un proceso de ir y hacer discípulos primero, pero primero tienes que ser tu discípulo antes de que traigas a otros. Las estadísticas, hermano, en los libros que estaba yo leyendo de discipulado, dice que el 90% de los cristianos no están discipulados. Hermano, y esto es tremendo. Porque aquella persona que viene a Cristo empieza a congregarse, pero no hay un sistema de discipulado de nosotros como líderes de empezar a discipular, hermano, a aquellas personas. Y empiezan a venir a la iglesia y empiezan a congregarse y empiezan ellos a caminar con el Señor, pero nunca, hermano, se les dio una clase de discipulado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que debe de hacer aquella persona después de que viene a Cristo, hermano? ¿Cuántos de los que estamos aquí? Esta es una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido discipulados? Somos dos personas. Y sí pensé en mi hermana Leti, fíjense, y en mi hermana Luz. Porque mi hermana Luz viene de una iglesia de 3,000 personas. Y la hermana Leti siempre ha dicho que siempre el hermano les daba estudios, ¿verdad? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos aprendido en el camino? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos aprendido de las experiencias del Evangelio a través de los años? Entonces nada más somos dos, hermanos, los que han sido discipulados. Claudia, ¿en México nunca te discipularon? Dice la palabra en Mateo 28:20, y aquí es donde empieza, hermano, porque un discípulo tiene que ser enseñado. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si usted se da cuenta, hermano, no solamente es que una persona viene, se convierte a Cristo y dice, yo creo en el Señor Jesucristo. No, nosotros tenemos que enseñarle, hermano, con paciencia, con amor, con dedicación. ¿Enseñarle qué? Las Escrituras, los mandamientos y los principios de la palabra de Dios. Y esto es lo que me gusta a mí cuando yo estaba estudiando esto, hermano. Está bien que nosotros, hermano, le enseñemos los principios y la palabra de Dios, pero un discipulado, en pocas palabras, es caminar como Jesús, hablar como Jesús, pensar como Jesús, es hacer las cosas que hizo Jesús, es actuar como Jesús, amar como Jesús, perdonar como Jesús y ayudar como Jesús lo hizo. Es un estilo de vida, hermano. Porque ¿qué ganaría yo al enseñarle las Escrituras a que usted se llene de sabiduría, pero en su diario vivir, hermano, no refleja a Cristo? Está bien, hermano, que nosotros estudiemos, pero es un estilo de vida. El discipulado es un estilo de vida. Por eso el Señor en sus últimos 3 años y medio, hermano, Él caminó con Pedro y Él le decía a Pedro lo que tenía que hacer, en lo que estaba mal, lo que tenía que cambiar. ¿Por qué? Porque Él, el Señor, les hablaba la palabra, pero Pedro no había cambiado su carácter, hermano.
Y como discípulos, hermano, hay muchas cosas que nosotros tenemos que cambiar. Y esto lo vamos a ver más adelante. Es un estilo de vida, hermano, que refleje a Cristo en ti. Que tú hables como Cristo. Que tú camines como Cristo. En nuestro diario vivir, hermano, el discipulado no solamente es conocimiento. Es importante el conocimiento. Pero si nos olvidamos de algo, y es la vida práctica en la vida cristiana, hermano. Es un estilo de vida, como dijo mi hermana Leti. No solo son 3 horas al día, estudiar la palabra, leer, orar. No solamente son 3 veces congregarte a la iglesia, el miércoles, el viernes, el domingo. No solamente, sino que es día con día y hora tras hora caminando de la mano de Dios y del Espíritu Santo en la vida cristiana, hermano. Oiga lo que dice aquí. La palabra discípulo significa en griego matete. Y la palabra discípulo es un alumno, un aprendiz, alguien que aprende de su maestro, alguien que mira a su maestro y hace las cosas como su maestro las hace, hermano. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros seamos, hermano. Hacer las cosas como las hizo Jesús. ¿En dónde? ¿Aquí en la iglesia solamente? Aquí en la iglesia, fuera de la iglesia, en donde tú estés, hermano, tú tienes que reflejar a Cristo si tú eres un verdadero discípulo. Todo cristiano debe ser un discípulo. Si alguien me puede buscar Hechos 11:26. Porque originalmente, hermano, a los discípulos del Señor, a los cristianos, porque hoy nos llamamos cristianos, pero anteriormente todo cristiano era un discípulo. ¿Alguien lo tiene? Hechos 11:26. Pedro se levantó diciendo: levántate pues, yo mismo también soy hombre. ¿Hechos qué? 11, dice congregar. Ese es. Pues estaba en el 10. Léalo, hermano. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Fíjese, eran ellos discípulos, pero ahí se les llamó cristianos por primera vez. Y nosotros estamos acostumbrados, hermano, a que nos llamen cristianos. Hermana, ¿de qué religión es? Soy cristiano. Pero en realidad todos debemos ser discípulos, hermano. Ahí se les cambió el nombre, hermano, en esa ciudad, en Antioquía. Pero antes de ahí, todos eran discípulos, hermano. Todos eran servidores. Un discípulo es aquel que tiene a Jesucristo como Señor y dueño de su vida, hermano. Ese es el ser discípulo. Entonces un discípulo es aquel que sigue a Jesús cada día de su vida y es un fiel servidor de Jesús. Y no solamente es congregarnos, hermano. Un discípulo, hermano, de Jesús está en las buenas, en las malas, en las altas. Van a venir obstáculos, van a venir momentos difíciles, van a venir momentos de enfermedad, pero aquel que es un verdadero discípulo, hermano, permanece en el Señor. Otro punto importante aquí es: un discípulo imita a Jesús. Mateo 10:25, si alguien lo puede buscar. Y si otro puede buscar, 1 Corintios 11:1. Bástale al discípulo. Ese. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor, sea al padre de familia llamado Belzebú, cuanto más a los de su casa. Dice: bástale al discípulo ser como su maestro. 1 Corintios 11:1 dice: ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Estas palabras, hermano, Pablo las dijo. ¿Por qué? Porque él era imitador de Cristo. Él era un verdadero discípulo de Cristo. Pablo dijo en una ocasión: no es que yo lo haya alcanzado todo. Él no era perfecto, hermano, pero él era alguien ejemplar, que se atrevió a decir que lo imitaran a él
así como él imitaba a Cristo, hermano. Hermano, y en Mateo, ahí el versículo que sigue dice: el discípulo no es más que su maestro. Fíjese nada más. Ahí mismo en Mateo. Filipenses 3:12 es el que le dije ahorita. No que lo haya alcanzado todo ya, ni que sea perfecto. Fíjese, Pablo estaba aquí comparándose, hermano, que él era ejemplo, él era imitador de nuestro Señor Jesucristo. Decía Pablo: no es que yo lo haya alcanzado todo ni que sea perfecto, pero quiero que siga mi ejemplo. Y Pablo, hermano, era una de las personas que no era tropiezo para nadie, que era ejemplo, que mostraba amor por los demás, compartía al necesitado y ayudaba al que necesitaba, ayudaba al necesitado también. Y nosotros tenemos que ser esos discípulos, hermano. Pablo decía, hermano, no es que lo haya alcanzado ya todo, sí, pero una cosa hago, extendiéndome a lo que está adelante. Pero sí, hermano. No era perfecto él, Un hermano. hombre esforzado, y así tenemos que ser los discípulos del Señor. Hay 4 características de un discípulo, hermano. Y esto para que nosotros saber si estamos haciendo lo que Cristo nos mandó a hacer. Primera característica, y eso lo acabamos de leer en Mateo 28:19, hacer discípulos. Y esta es la primera característica, hermano. Cuando usted es un verdadero discípulo, usted no solamente se queda sentado y viene y cada servicio adora al Señor. No, hermano. Cuando usted es un verdadero discípulo, usted no solamente se queda sentado, usted va y busca a los demás discípulos, hermano, y hace discípulos. Va y trae a aquellas personas, le habla a aquellas personas de Cristo, les predica el Evangelio y los acerca a Cristo, hermano. Ese es un verdadero discípulo. Porque eso es lo que le dijo el Señor a los discípulos: ir y hacer discípulos, enseñándoles todas las cosas. Segunda característica, hermano. ¿Cómo reconocemos a un discípulo? Un discípulo permanece en las enseñanzas de Jesús. Juan 8:31. Sí, hermano, porque hay hermanos que solamente por emoción, hermano, están en la iglesia y cualquier problema dejan al Señor. ¿Cuántas personas no hemos visto, hermano, que duran un año, meses, y de repente ya no las vemos? Regresaron a su vida pasada, regresaron al mundo, y un verdadero discípulo, hermano, permanece. ¿Alguien encontró Juan 8:31? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Fíjese nada más. Si nosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hechos 2:41 y 42. No los tengo aquí, si no se los leyera, hermano. Hechos 2:41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ajá. Se añadían cada día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estos discípulos, hermano, permanecían a todo momento. Yo sé que en la vida cristiana, hermano, vendrán tropiezos, vendrán altas, tentaciones, rechazos, obstáculos, burlas, falsa doctrina, desánimo, cansancio. Pero a pesar de todas estas cosas, hermano, si usted es un verdadero discípulo, usted va a permanecer en la vida cristiana. Porque un verdadero discípulo, hermano, permanece, es auténtico, hermano. Permanece caminando de la mano del Señor y de la mano del Espíritu Santo. Tercera característica, hermano. Si alguien me puede buscar Juan 13:34. Tercera característica de un discípulo. Es un discípulo que ama.
13:34. Tercera característica de un discípulo es que es un discípulo que ama, muestra el amor de Dios hacia otros. Ajá. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Ese era? Juan 13:34. Sí. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Mire, hermano, cuando yo estaba leyendo esto en el libro, decía que aunque seamos predicadores, que aunque seamos parte de la alabanza, parte del ministerio de la iglesia, o seamos evangelistas, pero si no tenemos amor, de nada sirve, hermano. Así es que nosotros, como verdaderos discípulos, hermano, tenemos que amar a los demás. Dice, el amor no tiene envidia, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, el amor todo lo disculpa, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser, el amor no hace nada indebido. ¿Qué nos mandó a hacer Jesús? Amar. Mateo 5:44, si alguien lo puede buscar. Ahorita llegando al tiempo, vamos a pararle ahí y después seguimos, hermano, porque esto está extenso. Nosotros, como discípulos, hermano, tenemos que amar a todo el mundo, no nada más a los que estamos aquí, hermano. Mateo 5:44. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Fíjese, no dice que nada más ames a los que están ahí en la iglesia, que ames a los de tu familia. No, nosotros como discípulos del Señor tenemos que amar a los que nos aborrecen, a los que nos ultrajan, a los que nos hacen mal, hermano. Y eso es difícil, hermano. Eso es difícil para un discípulo del Señor. Porque allá en el mundo, hermano, si a usted no lo aman, a usted no le importa si no lo aman. Pero aquí en Cristo, nosotros que hemos venido a Cristo y que hoy somos sus discípulos, hermano, nosotros tenemos que dejar todas esas cosas y amar a aquel que nos mete en problemas, amar a aquellas personas que no nos quieren, hermano, que nos injurian, que hablan de nosotros. Tenemos que amarlas, hermano, porque eso es lo que nos mandó a hacer el Señor, que nos amáramos, hermano. ¿Cómo podemos mostrar amor nosotros? Esta es una pregunta que estaba ahí. ¿Cómo podemos mostrar amor nosotros, hermana Luz, a los demás? ¿Ayudándolos? ¿Alguien más? Hermana Leti, ¿cómo podemos mostrar amor a otras personas? Ayudándolos aunque no te hablen, pero en el trabajo yo les ayudo. Hermano Santiago, ¿cómo podemos mostrar amor a otras personas? Hermano, en una ocasión el Señor le estaba predicando a los discípulos y dijeron, no ves esta palabra, ¿quién la podrá cubrir? Porque es una demanda, no es una demanda pequeñita esta, que el Señor demanda a sus discípulos, a los que lo reciben. Amén. Él dijo, lo acaban de leer ahorita ustedes, la hermana Lex, que no solamente a los que nos quieren, a los que nos aman, a los que nos aman también, a nuestros enemigos hay que amarlos y hay que orar por ellos. Pastor, es tan fuerte. Y es una demanda grande, hermano. Es fuerte, pero es cuando uno mengo. Yo tuve que hacerlo porque a mí me costaba. Es que no pude contestar porque eso no nació en mí. Fue el Espíritu Santo que hizo la obra porque yo era muy dura de corazón. Y una vez me pasó algo me ofendieron tan duro que no pude ni perdonar ni hablar. Entonces llegó el Señor y yo me arrodillé y me puse a llorar. Y pasé días y yo le decía, ayúdame que yo no puedo perdonar. Y lloraba y yo tenía un dolor. Hasta que le dije, Señor, si tú no metes tu mano, yo no voy a perdonar porque no puedo amar, no puedo hacer esto. Entonces vino el Espíritu Santo y me dijo, he tocado y te doy ese espíritu de amor y de perdón. Entonces, pastor, lo mío fue algo muy del Señor por mi dureza de corazón que yo tenía. Entonces, me es fácil, por eso quiero darle la gloria al Señor.
porque fue él que me selló con esa opción de ese amor y perdón, porque yo era demasiado dura, muy mal, era mala gente. Entonces él tuvo que venir a obligarme. Entonces ya para mí es fácil, pero quiero decir que porque es la gloria para él. Tuvo que poner el querer como el hacer en mí y lo hizo, porque humanamente yo no sé, para mí, pastor, como él llegó a través, con una unción, a través de una profeta y me dijo, por esa dureza pongo en ti mi espíritu de perdón. Nunca olvidaré esa revelación que el Señor me dio a través de una sierva profeta. Entonces, no fui yo, pastor, porque humanamente yo en la carne no ni quería ni perdonaba. Entonces, se me hace fácil porque la gloria es para Él. Amén. Porque Él limpió, no más. Yo creo que nos tenemos que meter en el crisol del Señor, hermano, para que nos pula y que nos parezcamos a Él. Amén. Que nos deje libres hasta que nos suelte, hasta que ya nos parezcamos a Él. Porque, hermanos, esta carne se opone, esta carne rebelde. Yo se los digo por experiencia propia, hermano. Yo he cometido muchos errores y yo estoy luchando siempre en esa área. Soy igual que la hermana. Se me hace difícil, hermanos, perdonar, pero si perdono es porque el Señor hace el cambio en mi vida. Vamos a terminar con este versículo, hermana Leti, si lo puede leer, Juan 13:35. Y ahí está la respuesta a lo que dijeron el hermano Santiago y la hermana Luz. Juan 13:35, leímos el 34, pero ahora es el 35. ¿Porque está Mateo 13? Ajá, 35. ¿Dijeron entonces los judíos? Juan 13:35. ¿Sí? ¿O no? Dice, en esto, Oiga, iglesia. a todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Ahí está, eso lo dijo el Señor. En esto conoceréis que sois mis discípulos. En esto los conocerán, hermano. En esto los conocerán. Que soy mis discípulos. Nos van a conocer. Si tuvieres amor los unos por los otros. Y eso lo dijo el Señor. Así es que esa es una característica de los discípulos, que amemos los unos a los otros. Y el discípulo se distingue en el amor hacia los demás, hermano. Hasta A veces es bien fácil hablar aquí, Sí. pero ni siquiera hay que estudiar bien esa palabra, porque hay veces que ni siquiera amamos a los que nos aman. Y pedirle a Dios. Imagínense a un enemigo. Hay veces que vemos hermanos nomás así porque somos de otras iglesias y hasta nos sacamos vueltas y que ni somos enemigos. Y personas ya de años amén. de cristianos. Es verdad, hermana, ese era mi corazón. Es que está bien profundo esto, es bien fácil decir, el Señor nos manda y en esto nos van a conocer que somos verdaderos discípulos. Pero Y eso salió del Señor. En esto van a conocer que son mis discípulos. Así es que de hoy en adelante, hermano, mire, hoy aprendimos, ya para terminar, hoy aprendimos algo, hermano. Mari lo dijo, de aquí en adelante, hermano, sea de otra iglesia, sea aquella persona que no le cayó bien o que no le caiga bien, de aquí en adelante, hermano, ámelo. dice que amar a nuestros enemigos. Ámelo. Acuérdense esta palabra. Si nosotros somos verdaderamente discípulos del Señor, vamos a poner esta palabra en nosotros. Vamos a amar a todas no solamente a los de aquí, hermano, a todas las personas por igual. A los que nos ofendan, a los que nos ultrajan, a los que nos maldicen, a todos, hermano. Aquí le vamos a dejar. Esto es largo, hermano. Son 6 libros, hermano, lo que hay que estudiar. Pero vamos a dejarle aquí porque el tiempo se nos acabó, hermano. Vamos a ponernos de pie. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, le damos gracias, Padre, por esta pequeña enseñanza, Señor, aleluya, Padre, que de discipulado que usted ha traído, Señor, a nosotros, sus hijos.